Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es el cuarto día de esta hermosa jornada donde estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Ayer hablamos sobre los beneficios al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos que recibiremos más fervor al orar, más deseo al estudiar su palabra, más anhelo de arrepentimiento y más deseo de compartir con otros las enseñanzas de Jesús. Hoy hablaremos de Cristo en ti. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, en realidad recibimos a Cristo más plenamente. Él mismo lo dijo, cuando le dijo así a los discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Como usted se da cuenta, Cristo dijo que el Espíritu era otro consolador. Jesús, un poco más adelante en el versículo 18, dijo que no los dejaría huérfanos. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, Jesús viene a morar con su pueblo y a estar en él. Es a través de la plenitud del Espíritu Santo que Jesús vive más plenamente en sus discípulos. Mire lo que dice la palabra: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Entonces, Juan también nos cuenta que los cristianos deben ser cada día más semejantes a Jesús. Él dice que cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa ser semejante a Jesús? La palabra griega semejante significa tal como Él. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo podemos ser como Jesús, la persona más extraordinaria que ha vivido en este mundo? Bueno, lo podemos hacer por medio de la plenitud del Espíritu cuando pedimos el bautismo de su Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús vivirá en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Jesús vivirá su vida en nosotros. Miren, Pablo lo dijo de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? La vida de Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, en la plenitud del Espíritu Santo, Cristo vendrá a vivir en cada uno de nosotros. Y por causa de su presencia en nuestra vida, nosotros tendremos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo, como dice en Filipenses 2:5? Bueno, los creyentes tendrán los mismos gustos y los mismos disgustos que tenía Jesús. El amor por la justicia, por la santificación, el odio por el pecado, tendrán el mismo deseo de la obediencia que tuvo Cristo Jesús. El mismo Señor inspiró a David en Salmo 47 y 8, donde dijo él: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, la misma pasión por las almas
que tiene Cristo estará también en nosotros. Eso significa que la vida de Cristo estará en nuestras vidas. Jesús mismo lo dijo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pablo también nos cuenta que cuando nosotros miramos a Cristo cara a cara, cuando permitimos que su vida viva en nosotros, seremos transformados de gloria en gloria. Seremos semejantes a Él cuando permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y seamos bautizados diariamente en Él. Tener a Cristo entonces viviendo en el creyente, ¿qué significa? Que se van a desarrollar en Él los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es nada menos que el carácter de Jesús. Vamos a recordar cuáles son los frutos del Espíritu. Eso están en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces estos maravillosos frutos que acabamos de leer son parte del carácter de Cristo y se manifestarán cada vez más abundantes en nuestra vida en la medida que le permitamos al Espíritu Santo influir, tener la plenitud de su poder, el control de nuestra vida, en nuestras existencias. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo también hará cumplir la promesa de Cristo cuando le dijo a los creyentes que ellos harían mayores obras que Él. ¿Qué significa eso? Significa que el mismo Espíritu que trabajó en Cristo Jesús también estará y trabajará, obrará en nosotros. Entonces, queridos amigos, nuestro deseo debe ser que Cristo habite en nosotros por medio de su Espíritu. Cada día tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos hablado el día de ayer. Cuando el cristiano manifiesta en su vida los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo, las personas de su lado se darán cuenta de que usted es especial, porque Cristo vive en usted y la gloria de Dios se manifestará en su vida. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 18:1 que los mensajeros de Dios alumbrarán la tierra con la gloria de Dios. La presencia de Cristo que mora en el creyente mora más plenamente por medio del bautismo del Espíritu. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos pedir que el Espíritu obre en nuestra vida. ¿Acaso usted no quiere ser cada día más amante, benigno, paciente, con más fe, más dadivoso? Todas esas cualidades que son los frutos del Espíritu son parte del carácter de Cristo cuando Él habita en nuestra vida. Te animamos que hoy al orar le pidas a Jesús que su presencia sea cada vez más fuerte en tu vida. Estimado, no olvides también hoy día llamar por teléfono a tus amigos de oración y decirle que estás orando por ellos. Y si ellos tienen algún pedido, pregúntale. De repente hay alguna necesidad que es necesario interceder delante de Dios para que Dios se manifieste en la vida de ellos. Que el Señor te bendiga grandemente y que el Señor te acompañe en este día.